Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo en la empresa de construcción de mi suegra desde hace 8 años. Me casé con su hijo, Daniel, hace 10 años, cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. La historia que voy a contarles comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito retroceder un poco más. Cuando conocí a Daniel en la universidad, él estudiaba administración de empresas mientras yo me especializaba en ingeniería civil. Nos enamoramos rápidamente, y aunque su madre, Victoria, nunca aprobó nuestra relación, nos casamos apenas graduarnos. Victoria es una mujer imponente que construyó su imperio desde cero. Constructora Victoria es una de las empresas más respetadas en la ciudad, y ella se asegura de que todos lo sepan. Cuando me uní a la empresa como ingeniera junior, fue únicamente porque Daniel insistió, y porque necesitaban desesperadamente a alguien con mi especialización. Recuerda que estás aquí solo porque mi hijo lo pidió, me dijo Victoria en mi primer día. No esperes ningún trato especial. Y vaya que cumplió su palabra. Durante 8 años, trabajé el doble que cualquier otro empleado. Llegaba temprano, me iba tarde, tomaba los proyectos más difíciles y nunca me quejaba. Poco a poco, me gané el respeto de mis compañeros y clientes, aunque nunca el de Victoria. Daniel, mientras tanto, se convirtió en el director financiero de la empresa. Éramos un buen equipo, él manejaba los números y yo supervisaba las construcciones. Todo parecía funcionar, aunque Victoria siempre encontraba formas de menospreciar mi trabajo. Una verdadera profesional habría terminado este proyecto hace semanas. Era su frase favorita, sin importar cuán rápido o eficientemente trabajara. Hace 6 meses, recibimos la noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. Daniel estaba emocionado, pero Victoria, ella simplemente me miró con disgusto. Supongo que ahora tendremos que buscar un reemplazo temporal, dijo, como si mi embarazo fuera una inconveniencia personal para ella. Pero lo que Victoria no sabía era que yo guardaba un secreto. Un secreto que el antiguo dueño de la empresa, el padre de Daniel, me había confiado antes de morir hace 2 años. Roberto, mi suegro, siempre fue diferente a Victoria. Él veía mi potencial y valoraba mi dedicación. En sus últimos días, me llamó a su habitación del hospital. Elena, me dijo, he visto cómo trabajas, cómo te esfuerzas, y sobre todo, he visto cómo mi esposa te trata. Pero también he visto algo que ella no, tu capacidad para liderar. Ese día, Roberto me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario, fueron sus últimas palabras para mí. Guardé ese sobre durante 2 años, respetando su voluntad, continuando con mi trabajo y soportando el constante menosprecio de Victoria. Pero todo explotó hace 3 meses, durante la reunión anual de accionistas. Victoria había estado especialmente irritable desde que anuncié mi embarazo. Ese día, frente a toda la junta directiva, principales accionistas y empleados, decidió hacer su movimiento. Antes de comenzar con el informe anual, anunció Victoria, poniéndose de pie, tengo un anuncio importante que hacer. Como todos saben, nuestra empresa se ha construido sobre los pilares de la excelencia y el compromiso. Desafortunadamente, algunos elementos no están a la altura de nuestros estándares. Sentí todas las miradas sobre mí. Elena, continuó, su voz goteando desprecio, en vista de tu condición y tu historial de proyectos mediocres, la junta directiva, es decir, yo, ha decidido prescindir de tus servicios. El silencio en la sala era ensordecedor. Vi a Daniel abrir la boca para protestar, pero Victoria lo silenció con una mirada. No podemos permitirnos tener empleados que priorizan su vida personal sobre la empresa. Además, sonrió con malicia, nunca has sido realmente parte de esta familia. Fue en ese momento cuando recordé el sobre de Roberto. Lo había traído conmigo ese día, como si una parte de mí hubiera sabido que lo necesitaría. Me puse de pie lentamente, una mano sobre mi vientre de 6 meses, y sonreí. Tiene razón, Victoria, dije calmadamente, no soy parte de su familia. Soy mucho más que eso. Saqué el sobre y lo abrí por primera vez en 2 años. Las manos me temblaban ligeramente mientras leía su contenido. Según estos documentos, firmados y notariados por Roberto antes de su muerte, soy la propietaria del 40% de las acciones de Constructora Victoria. El rostro de Victoria perdió todo color. Daniel me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración.
Roberto me transfirió sus acciones personales, continué, porque, según sus palabras escritas aquí, vio en mí el futuro de la empresa. Victoria se abalanzó sobre los documentos, sus manos temblando de rabia. Esto es imposible. Debe ser una falsificación. Le aseguro que no lo es, dije, sacando otro documento. De hecho, acabo de recibir la confirmación oficial del registro mercantil esta mañana. Como accionista mayoritaria, ya que usted solo posee el 35%, tengo algunas sugerencias sobre la dirección de la empresa. La sala estalló en murmullos. Victoria parecía a punto de desmayarse. Pero esto era solo el comienzo. Lo que sucedió después cambiaría la empresa para siempre. La sala de juntas se había convertido en un caos. Victoria aún sostenía los documentos con manos temblorosas mientras los otros miembros de la junta directiva murmuraban entre sí. «Esto es traición», gritó Victoria, recuperando su voz. «Roberto nunca haría algo así sin consultarme». Me mantuve firme, una mano protectoramente sobre mi vientre. «Los documentos hablan por sí mismos, Victoria. Pero si quiere discutirlo, podemos hacerlo con los abogados presentes». Daniel finalmente se levantó de su asiento. Durante años, había estado atrapado entre su madre y yo, siempre tratando de mantener la paz. Pero ahora, por primera vez, lo vi tomar una posición clara. «Madre», dijo con voz firme, «papá sabía lo que hacía. Siempre me dijo que Elena tenía el potencial para llevar la empresa al siguiente nivel». Victoria se giró hacia él, sus ojos brillando con furia. «¿Tú lo sabías? ¿Sabías sobre esto y no me dijiste nada?» «No», respondió Daniel, acercándose a mí. «Pero conozco a papá, y esto es exactamente el tipo de decisión que él tomaría. Elena ha demostrado su valor una y otra vez, aunque tú te negaste a verlo». La tensión en la sala era palpable. Los otros ejecutivos y accionistas observaban en silencio, probablemente calculando cómo este cambio de poder afectaría sus propias posiciones. Victoria pareció calmarse por un momento, aunque pude ver que solo estaba cambiando de táctica. «Bien», dijo con una sonrisa forzada. «Si esto es verdad, entonces supongo que tendremos que aprender a trabajar juntas». Conocía esa sonrisa. Era la misma que usaba cuando estaba planeando algo. «Por supuesto», continuó, «tendrás que demostrar que estás capacitada para manejar tanta responsabilidad. Especialmente en tu estado actual». Varios de los presentes se movieron incómodamente en sus asientos. Todos sabían a qué se refería. «Mi embarazo no afecta mi capacidad para liderar», respondí con calma. «De hecho, tengo algunas propuestas que me gustaría compartir con la junta». Saqué una carpeta de mi maletín. Durante meses había estado preparando un plan de modernización para la empresa, pero Victoria nunca me había permitido presentarlo. «Como pueden ver», comencé, distribuyendo copias del documento, «he desarrollado una estrategia para implementar nuevas tecnologías en nuestros procesos de construcción. Esto nos permitiría reducir costos en un 30% y acortar los tiempos de entrega en un 40%. Los miembros de la junta comenzaron a revisar los documentos con evidente interés. Victoria, sin embargo, no se dio por vencida. «¿Y cómo planeas supervisar todo esto cuando estés de licencia por maternidad?», preguntó con sarcasmo. «Ya he pensado en eso», respondí. «He estado entrenando a un equipo durante los últimos 6 meses. Están completamente preparados para implementar estos cambios bajo mi supervisión, incluso durante mi licencia». Fue entonces cuando Marco, uno de los ingenieros senior que siempre había sido leal a Victoria, se puso de pie. «Debo admitir», dijo, «que el plan de Elena es sólido. De hecho, varios de nosotros hemos estado trabajando con ella en esto durante meses». Victoria lo miró como si la hubiera traicionado personalmente. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Era Carlos, el abogado personal de Roberto. No lo había visto desde el funeral. «Disculpen la interrupción», dijo, «pero creo que es momento de revelar la segunda parte del testamento de Roberto». Victoria se puso pálida. «¿Qué segunda parte?». Carlos sacó un sobre de su maletín. Roberto dejó instrucciones específicas de que esto debía abrirse solo cuando Elena revelara su participación en la empresa. El abogado comenzó a leer. «Si están escuchando esto, significa que Elena finalmente ha tomado su lugar legítimo en la empresa.
También significa que es hora de revelar la verdadera razón por la que le confié mis acciones. La revelación que siguió dejó a todos sin aliento, especialmente a Victoria. Las palabras de Roberto estaban a punto de cambiar todo nuevamente, y esta vez, no habría vuelta atrás. Los documentos que Carlos sostenía revelaban algo que ni siquiera yo esperaba. Algo que explicaría por qué Roberto había confiado tanto en mí, y por qué Victoria siempre me había despreciado tanto. Carlos continuó leyendo la carta de Roberto. Mi querida Elena, si estás escuchando esto, significa que finalmente has encontrado el coraje para enfrentar a Victoria. Hay algo que necesitas saber. La razón por la que confié tanto en ti no fue solo por tu capacidad profesional. Hace 30 años, antes de que Victoria y yo nos casáramos, ella trabajaba como contadora en una constructora rival. En ese entonces, yo estaba luchando por mantener a flote mi pequeña empresa. Victoria llegó a mi vida en el momento preciso, trayendo consigo información confidencial de su antiguo empleador que nos dio una ventaja significativa en varias licitaciones importantes. Al principio, me cegué ante la naturaleza poco ética de nuestras acciones, convenciéndome de que el fin justificaba los medios. Nos casamos, y con el tiempo, Constructora Victoria creció hasta convertirse en lo que es hoy. Pero el precio de ese éxito fue mi conciencia. Durante años, Victoria continuó utilizando tácticas similares, sobornando funcionarios y manipulando licitaciones. Yo me mantuve en silencio, siendo cómplice de todo. Cuando Daniel te trajo a casa por primera vez, vi en ti algo que había perdido hace mucho: integridad. Te observé durante años, viendo cómo te negabas a comprometer tus principios a pesar de la presión constante de Victoria. La razón por la que Victoria siempre te despreció no fue por tu origen humilde, como ella decía. Te despreciaba porque representabas todo lo que ella no era: honesta, trabajadora y genuinamente talentosa. En este sobre encontrarás documentos que prueban años de prácticas corruptas en la empresa. No los incluí con las acciones porque necesitaba estar seguro de que estabas lista para manejar esta responsabilidad. Mi último deseo es que uses esta información no para vengarte, sino para limpiar el nombre de la empresa. Sé que tú y Daniel pueden dirigir Constructora Victoria hacia un futuro mejor, uno basado en la integridad y la excelencia real. La sala quedó en silencio absoluto. Victoria se había desplomado en su silla, toda su arrogancia desvanecida. Daniel tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su rostro una mezcla de shock y determinación. «Todo esto es cierto, ¿verdad, madre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Victoria asintió lentamente, derrotada por primera vez en su vida. Me puse de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad que Roberto había puesto sobre mis hombros. «Señores», me dirigí a la junta, «lo que acaban de escuchar cambia muchas cosas, pero no todo. Mi plan de modernización sigue en pie, pero ahora incluirá una completa reestructuración de nuestras prácticas empresariales». «¿Qué planeas hacer con esa información?», preguntó Victoria, su voz apenas un susurro. «Lo que Roberto hubiera querido», respondí. «Vamos a limpiar esta empresa, Victoria. No de la noche a la mañana, porque eso solo causaría más daño que bien, pero lo haremos sistemáticamente». Me giré hacia los miembros de la junta. Algunos de ustedes probablemente estuvieron involucrados en estas prácticas. Les ofrezco dos opciones: pueden renunciar ahora discretamente, o pueden quedarse y ser parte del cambio. Pero les advierto, de ahora en adelante, la integridad no será negociable. 3 miembros de la junta se levantaron y salieron de la sala sin decir palabra. Los demás permanecieron en sus asientos, algunos incluso asintiendo con aprobación. «Victoria», continué, «puedes mantener tu posición en la empresa, pero bajo supervisión estricta. Al fin y al cabo, sigues siendo la madre de mi esposo y la abuela de mi hijo. Pero tu poder de decisión será limitado». Ella me miró por un largo momento antes de asentir. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos: respeto. Daniel se acercó y tomó mi mano. «Lo haremos juntos», dijo. «Como debió ser desde el principio». En los meses siguientes, implementamos cambios graduales pero significativos. Algunos contratos se perdieron, pero ganamos otros basados en méritos reales. La reputación de la empresa comenzó a cambiar. Mi hijo nació 3 meses después de esa reunión. Para mi sorpresa, Victoria fue la primera en llegar al hospital. La encontré en la sala de espera,
sosteniendo un pequeño oso de peluche. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. No fue fácil reconstruir nuestra relación, pero con el tiempo, las cosas mejoraron. Victoria se convirtió en una abuela cariñosa y, eventualmente, en una mentora valiosa una vez que dejó de lado sus viejas prácticas. Hoy, 5 años después, Constructora Victoria es conocida no solo por su éxito, sino por su integridad. Roberto tenía razón, el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en el legado que dejamos. Y en cuanto a mí, finalmente entendí por qué Roberto me había elegido. No era solo por mi capacidad profesional o mi integridad. Era porque vio que el verdadero cambio requiere tanto fuerza como compasión. A veces, cuando estoy en mi oficina tarde por la noche, mirando las luces de la ciudad, pienso en Roberto y sonrío. Su último regalo no fueron las acciones de la empresa, fue la oportunidad de demostrar que el éxito y la integridad pueden ir de la mano. Y esa es una lección que planeo pasar a la siguiente generación. Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo en la empresa de construcción de mi suegra desde hace 8 años. Me casé con su hijo, Daniel, hace 10 años, cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. La historia que voy a contarles comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito retroceder un poco más. Cuando conocí a Daniel en la universidad, él estudiaba administración de empresas mientras yo me especializaba en ingeniería civil. Nos enamoramos rápidamente, y aunque su madre, Victoria, nunca aprobó nuestra relación, nos casamos apenas graduarnos. Victoria es una mujer imponente que construyó su imperio desde cero. Constructora Victoria es una de las empresas más respetadas en la ciudad, y ella se asegura de que todos lo sepan. Cuando me uní a la empresa como ingeniera junior, fue únicamente porque Daniel insistió, y porque necesitaban desesperadamente a alguien con mi especialización. Recuerda que estás aquí solo porque mi hijo lo pidió, me dijo Victoria en mi primer día. No esperes ningún trato especial. Y vaya que cumplió su palabra. Durante 8 años, trabajé el doble que cualquier otro empleado. Llegaba temprano, me iba tarde, tomaba los proyectos más difíciles y nunca me quejaba. Poco a poco, me gané el respeto de mis compañeros y clientes, aunque nunca el de Victoria. Daniel, mientras tanto, se convirtió en el director financiero de la empresa. Éramos un buen equipo, él manejaba los números y yo supervisaba las construcciones. Todo parecía funcionar, aunque Victoria siempre encontraba formas de menospreciar mi trabajo. Una verdadera profesional habría terminado este proyecto hace semanas. Era su frase favorita, sin importar cuán rápido o eficientemente trabajara. Hace 6 meses, recibimos la noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. Daniel estaba emocionado, pero Victoria, ella simplemente me miró con disgusto. Supongo que ahora tendremos que buscar un reemplazo temporal, dijo, como si mi embarazo fuera una inconveniencia personal para ella. Pero lo que Victoria no sabía era que yo guardaba un secreto. Un secreto que el antiguo dueño de la empresa, el padre de Daniel, me había confiado antes de morir hace 2 años. Roberto, mi suegro, siempre fue diferente a Victoria. Él veía mi potencial y valoraba mi dedicación. En sus últimos días, me llamó a su habitación del hospital. Elena, me dijo, he visto cómo trabajas, cómo te esfuerzas, y sobre todo, he visto cómo mi esposa te trata. Pero también he visto algo que ella no, tu capacidad para liderar. Ese día, Roberto me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario, fueron sus últimas palabras para mí. Guardé ese sobre durante 2 años, respetando su voluntad, continuando con mi trabajo y soportando el constante menosprecio de Victoria. Pero todo explotó hace 3 meses, durante la reunión anual de accionistas. Victoria había estado especialmente irritable desde que anuncié mi embarazo. Ese día, frente a toda la junta directiva, principales accionistas y empleados, decidió hacer su movimiento. Antes de comenzar con el informe anual, anunció Victoria, poniéndose de pie, tengo un anuncio importante que hacer. Como todos saben, nuestra empresa se ha construido sobre los pilares de la excelencia y el compromiso. Desafortunadamente, algunos elementos no están a la altura de nuestros estándares. Sentí todas las miradas sobre mí. Elena, continuó, su voz goteando desprecio, en vista de tu condición y tu historial de proyectos mediocres, la junta directiva, es decir, yo,
ha decidido prescindir de tus servicios. El silencio en la sala era ensordecedor. Vi a Daniel abrir la boca para protestar, pero Victoria lo silenció con una mirada. No podemos permitirnos tener empleados que priorizan su vida personal sobre la empresa. Además, sonrió con malicia, nunca has sido realmente parte de esta familia. Fue en ese momento cuando recordé el sobre de Roberto. Lo había traído conmigo ese día, como si una parte de mí hubiera sabido que lo necesitaría. Me puse de pie lentamente, una mano sobre mi vientre de 6 meses, y sonreí. Tiene razón, Victoria, dije calmadamente, no soy parte de su familia. Soy mucho más que eso. Saqué el sobre y lo abrí por primera vez en 2 años. Las manos me temblaban ligeramente mientras leía su contenido. Según estos documentos, firmados y notariados por Roberto antes de su muerte, soy la propietaria del 40% de las acciones de Constructora Victoria. El rostro de Victoria perdió todo color. Daniel me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Roberto me transfirió sus acciones personales, continué, porque, según sus palabras escritas aquí, vio en mí el futuro de la empresa. Victoria se abalanzó sobre los documentos, sus manos temblando de rabia. Esto es imposible. Debe ser una falsificación. Le aseguro que no lo es, dije, sacando otro documento. De hecho, acabo de recibir la confirmación oficial del registro mercantil esta mañana. Como accionista mayoritaria, ya que usted solo posee el 35%, tengo algunas sugerencias sobre la dirección de la empresa. La sala estalló en murmullos. Victoria parecía a punto de desmayarse. Pero esto era solo el comienzo. Lo que sucedió después cambiaría la empresa para siempre. La sala de juntas se había convertido en un caos. Victoria aún sostenía los documentos con manos temblorosas mientras los otros miembros de la junta directiva murmuraban entre sí. «Esto es traición», gritó Victoria, recuperando su voz. «Roberto nunca haría algo así sin consultarme». Me mantuve firme, una mano protectoramente sobre mi vientre. «Los documentos hablan por sí mismos, Victoria. Pero si quiere discutirlo, podemos hacerlo con los abogados presentes». Daniel finalmente se levantó de su asiento. Durante años, había estado atrapado entre su madre y yo, siempre tratando de mantener la paz. Pero ahora, por primera vez, lo vi tomar una posición clara. «Madre», dijo con voz firme, «papá sabía lo que hacía. Siempre me dijo que Elena tenía el potencial para llevar la empresa al siguiente nivel». Victoria se giró hacia él, sus ojos brillando con furia. «¿Tú lo sabías? ¿Sabías sobre esto y no me dijiste nada?» «No», respondió Daniel, acercándose a mí. «Pero conozco a papá, y esto es exactamente el tipo de decisión que él tomaría. Elena ha demostrado su valor una y otra vez, aunque tú te negaste a verlo». La tensión en la sala era palpable. Los otros ejecutivos y accionistas observaban en silencio, probablemente calculando cómo este cambio de poder afectaría sus propias posiciones. Victoria pareció calmarse por un momento, aunque pude ver que solo estaba cambiando de táctica. «Bien», dijo con una sonrisa forzada. «Si esto es verdad, entonces supongo que tendremos que aprender a trabajar juntas». Conocía esa sonrisa. Era la misma que usaba cuando estaba planeando algo. «Por supuesto», continuó, «tendrás que demostrar que estás capacitada para manejar tanta responsabilidad. Especialmente en tu estado actual». Varios de los presentes se movieron incómodamente en sus asientos. Todos sabían a qué se refería. «Mi embarazo no afecta mi capacidad para liderar», respondí con calma. «De hecho, tengo algunas propuestas que me gustaría compartir con la junta». Saqué una carpeta de mi maletín. Durante meses había estado preparando un plan de modernización para la empresa, pero Victoria nunca me había permitido presentarlo. «Como pueden ver», comencé, distribuyendo copias del documento, «he desarrollado una estrategia para implementar nuevas tecnologías en nuestros procesos de construcción. Esto nos permitiría reducir costos en un 30% y acortar los tiempos de entrega en un 40%. Los miembros de la junta comenzaron a revisar los documentos con evidente interés. Victoria, sin embargo, no se dio por vencida. «¿Y cómo planeas supervisar todo esto cuando estés de licencia por maternidad?», preguntó con sarcasmo. «Ya he pensado en eso», respondí. «He estado entrenando a un equipo durante los últimos 6 meses.
Están completamente preparados para implementar estos cambios bajo mi supervisión, incluso durante mi licencia. Fue entonces cuando Marco, uno de los ingenieros senior que siempre había sido leal a Victoria, se puso de pie. Debo admitir, dijo, que el plan de Elena es sólido. De hecho, varios de nosotros hemos estado trabajando con ella en esto durante meses. Victoria lo miró como si la hubiera traicionado personalmente. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Era Carlos, el abogado personal de Roberto. No lo había visto desde el funeral. Disculpen la interrupción, dijo, pero creo que es momento de revelar la segunda parte del testamento de Roberto. Victoria se puso pálida. ¿Qué segunda parte? Carlos sacó un sobre de su maletín. Roberto dejó instrucciones específicas de que esto debía abrirse solo cuando Elena revelara su participación en la empresa. El abogado comenzó a leer. Si están escuchando esto, significa que Elena finalmente ha tomado su lugar legítimo en la empresa. También significa que es hora de revelar la verdadera razón por la que le confié mis acciones. La revelación que siguió dejó a todos sin aliento, especialmente a Victoria. Las palabras de Roberto estaban a punto de cambiar todo nuevamente, y esta vez, no habría vuelta atrás. Los documentos que Carlos sostenía revelaban algo que ni siquiera yo esperaba. Algo que explicaría por qué Roberto había confiado tanto en mí, y por qué Victoria siempre me había despreciado tanto. Carlos continuó leyendo la carta de Roberto. Mi querida Elena, si estás escuchando esto, significa que finalmente has encontrado el coraje para enfrentar a Victoria. Hay algo que necesitas saber. La razón por la que confié tanto en ti no fue solo por tu capacidad profesional. Hace 30 años, antes de que Victoria y yo nos casáramos, ella trabajaba como contadora en una constructora rival. En ese entonces, yo estaba luchando por mantener a flote mi pequeña empresa. Victoria llegó a mi vida en el momento preciso, trayendo consigo información confidencial de su antiguo empleador que nos dio una ventaja significativa en varias licitaciones importantes. Al principio, me cegué ante la naturaleza poco ética de nuestras acciones, convenciéndome de que el fin justificaba los medios. Nos casamos, y con el tiempo, Constructora Victoria creció hasta convertirse en lo que es hoy. Pero el precio de ese éxito fue mi conciencia. Durante años, Victoria continuó utilizando tácticas similares, sobornando funcionarios y manipulando licitaciones. Yo me mantuve en silencio, siendo cómplice de todo. Cuando Daniel te trajo a casa por primera vez, vi en ti algo que había perdido hace mucho: integridad. Te observé durante años, viendo cómo te negabas a comprometer tus principios a pesar de la presión constante de Victoria. La razón por la que Victoria siempre te despreció no fue por tu origen humilde, como ella decía. Te despreciaba porque representabas todo lo que ella no era: honesta, trabajadora y genuinamente talentosa. En este sobre encontrarás documentos que prueban años de prácticas corruptas en la empresa. No los incluí con las acciones porque necesitaba estar seguro de que estabas lista para manejar esta responsabilidad. Mi último deseo es que uses esta información no para vengarte, sino para limpiar el nombre de la empresa. Sé que tú y Daniel pueden dirigir Constructora Victoria hacia un futuro mejor, uno basado en la integridad y la excelencia real. La sala quedó en silencio absoluto. Victoria se había desplomado en su silla, toda su arrogancia desvanecida. Daniel tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su rostro una mezcla de shock y determinación. «Todo esto es cierto, ¿verdad, madre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Victoria asintió lentamente, derrotada por primera vez en su vida. Me puse de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad que Roberto había puesto sobre mis hombros. «Señores», me dirigí a la junta, «lo que acaban de escuchar cambia muchas cosas, pero no todo. Mi plan de modernización sigue en pie, pero ahora incluirá una completa reestructuración de nuestras prácticas empresariales». «¿Qué planeas hacer con esa información?», preguntó Victoria, su voz apenas un susurro. «Lo que Roberto hubiera querido», respondí. «Vamos a limpiar esta empresa, Victoria. No de la noche a la mañana, porque eso solo causaría más daño que bien, pero lo haremos sistemáticamente». Me giré hacia los miembros de la junta. Algunos de ustedes probablemente estuvieron involucrados en estas prácticas. Les ofrezco dos opciones: pueden renunciar ahora discretamente, o pueden quedarse y ser parte del cambio. Pero les advierto, de ahora en adelante,
La integridad no será negociable. 3 miembros de la junta se levantaron y salieron de la sala sin decir palabra. Los demás permanecieron en sus asientos, algunos incluso asintiendo con aprobación. Victoria, continué, puedes mantener tu posición en la empresa, pero bajo supervisión estricta. Al fin y al cabo, sigues siendo la madre de mi esposo y la abuela de mi hijo. Pero tu poder de decisión será limitado. Ella me miró por un largo momento antes de asentir. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos, respeto. Daniel se acercó y tomó mi mano. Lo haremos juntos, dijo. Como debió ser desde el principio. En los meses siguientes, implementamos cambios graduales pero significativos. Algunos contratos se perdieron, pero ganamos otros basados en méritos reales. La reputación de la empresa comenzó a cambiar. Mi hijo nació 3 meses después de esa reunión. Para mi sorpresa, Victoria fue la primera en llegar al hospital. La encontré en la sala de espera, sosteniendo un pequeño oso de peluche. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. No fue fácil reconstruir nuestra relación, pero con el tiempo, las cosas mejoraron. Victoria se convirtió en una abuela cariñosa y, eventualmente, en una mentora valiosa una vez que dejó de lado sus viejas prácticas. Hoy, 5 años después, Constructora Victoria es conocida no solo por su éxito, sino por su integridad. Roberto tenía razón, el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en el legado que dejamos. Y en cuanto a mí, finalmente entendí por qué Roberto me había elegido. No era solo por mi capacidad profesional o mi integridad. Era porque vio que el verdadero cambio requiere tanto fuerza como compasión. A veces, cuando estoy en mi oficina tarde por la noche, mirando las luces de la ciudad, pienso en Roberto y sonrío. Su último regalo no fueron las acciones de la empresa, fue la oportunidad de demostrar que el éxito y la integridad pueden ir de la mano. Y esa es una lección que planeo pasar a la siguiente generación. Mi nombre es Elena Morales, y hasta hace 3 meses, era la prometida feliz de Andrés Montero, hijo único de la respetable Victoria Montero. Digo respetable porque, como descubrí, las apariencias pueden ser engañosas. Todo comenzó cuando Andrés me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo. Fue una propuesta hermosa, íntima, en el restaurante donde nos conocimos. El anillo era una reliquia familiar, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que había pertenecido a la abuela de Andrés. Mi madre insistió en que te lo diera, dijo Andrés, deslizando el anillo en mi dedo. Dice que es hora de que pase a la siguiente generación. En ese momento, me pareció un gesto hermoso por parte de Victoria. Qué equivocada estaba. Los problemas comenzaron durante la planificación de la fiesta de compromiso. Victoria insistía en controlar cada detalle. Elena, querida, decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, este tipo de eventos requieren cierta clase. ¿Entiendes, verdad? Yo entendía perfectamente lo que insinuaba. Para Victoria, yo no tenía la clase necesaria para unirme a la familia Montero. No importaba que fuera una abogada exitosa, que mi familia fuera respetable aunque no rica. Para ella, yo siempre sería la chica que una vez trabajó como mesera para pagar la universidad. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes familiares con mi madre, encontré algo extraño. «Mamá, ¿quién es esta mujer?», pregunté, señalando una fotografía amarillenta. Mi madre ajustó sus gafas. «Oh, esa es Isabel Vega. Trabajamos juntas en el hospital hace años». «¿Por qué?». «Se parece mucho a alguien que conozco». Y vaya si se parecía. Era prácticamente una versión más joven de Victoria Montero. Isabel Vega. El nombre me sonaba familiar. ¿La que desapareció? Mi madre asintió tristemente. Sí, fue un escándalo terrible. Desapareció sin dejar rastro en 1985. Dejó a su esposo y a su pequeña hija. Nunca supimos qué pasó con ella. Algo hizo clic en mi mente. Victoria siempre evitaba hablar de su pasado, especialmente de su madre. Según ella, su madre había muerto cuando ella era muy joven. «Mamá, ¿tienes más fotos de Isabel?». «Debe haber algunas en el ático». «¿Por qué tanto interés?». No le respondí. Pasé las siguientes semanas investigando discretamente. Cada nuevo descubrimiento me dejaba más atónita que el anterior. Isabel Vega no había desaparecido. Había cambiado su identidad y se había casado con Ricardo Montero,
un empresario adinerado. Se convirtió en Victoria Montero. Pero, ¿por qué? ¿Qué la había llevado a abandonar a su familia? La respuesta llegó en forma de más fotografías y recortes de periódicos antiguos. Isabel Vega había estado involucrada en un escándalo financiero en el hospital. Dinero desaparecido, registros falsificados. Igual que su madre, murmuré mientras leía los antiguos reportajes. Porque Victoria también tenía sus secretos. Como abogada, tenía acceso a ciertos registros. Registros que mostraban un patrón similar de dinero desaparecido en las empresas Montero. Decidí guardar esta información. No para usarla, sino como protección. Porque algo me decía que la necesitaría. La fiesta de compromiso fue organizada en la mansión Montero. Todo era perfecto, elegante, justo como Victoria quería. Hasta que llegó el momento del brindis. Victoria se levantó, copa en mano. Queridos amigos y familia, hoy estamos aquí para celebrar. Se detuvo, mirándome fijamente. Específicamente, mirando el anillo en mi mano. Elena, querida, ¿podrías venir aquí un momento? Me levanté, sintiendo que algo estaba mal. Ese anillo, dijo Victoria, su voz cambiando de dulce a helada, no te pertenece. Victoria, intervino Andrés, tú insististe en que se lo diera. Cometí un error. Su sonrisa se volvió cruel. Este anillo pertenece a mi madre, a una verdadera Montero. No a una advenediza que claramente está tras nuestro dinero. El silencio cayó sobre la sala. Victoria, dije calmadamente, no creo que quieras hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Proteger el legado de mi familia? ¿Proteger a mi hijo de alguien que claramente no está a su nivel? Se acercó a mí, extendiendo su mano. Devuelve el anillo. No eres digna de llevarlo. No eres digna de esta familia. Miré a Andrés, quien parecía paralizado por la conmoción. Miré a los invitados, que observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Lentamente, abrí mi bolso. Es curioso que menciones a tu madre, Victoria, dije, mi voz clara en el silencio tenso. Porque tengo algo que mostrarte. Mientras sacaba la vieja fotografía de mi bolso, noté que las manos de Victoria temblaban ligeramente. ¿Reconoces a esta mujer?, pregunté, mostrando la imagen de Isabel Vega. Victoria palideció. ¿Dónde conseguiste eso? Es fascinante cómo el pasado tiene una manera de resurgir, ¿verdad? Saqué más fotografías. Isabel Vega, enfermera del Hospital Central en 1985. Desapareció misteriosamente, dejando atrás a su esposo y a su pequeña hija. Elena, la voz de Andrés era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Tu madre puede explicarlo mejor que yo, respondí, sin apartar la mirada de Victoria. ¿Por qué no les cuentas sobre Isabel Vega? ¿O prefieres que lo haga yo? Victoria se aferró a su copa de champán como si fuera un salvavidas. No sabes nada. Sé que Isabel Vega no desapareció. Simplemente, se transformó. Coloqué las fotografías sobre la mesa. Se convirtió en Victoria Montero. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Mamá, Andrés se acercó a Victoria. ¿De qué está hablando? Son mentiras, espetó Victoria, pero su voz temblaba. Todos son mentiras. ¿También son mentiras estos? Saqué más documentos. Registros financieros del hospital. Dinero desaparecido. Una investigación que nunca se completó porque la principal sospechosa desapareció. Basta, susurró Victoria. Y esto es particularmente interesante. Mostré más papeles. Registros recientes de las empresas Montero. Patrones similares de fondos desviados. Como madre, como hija. Victoria se lanzó hacia mí, intentando agarrar los documentos, pero tropezó. La copa de champán se estrelló contra el suelo. No tienes derecho, gritó. No tienes derecho a destruir todo lo que he construido. Lo que has construido, respondí calmadamente. ¿Te refieres a la vida que robaste? ¿A la familia que abandonaste? No lo entiendes, Victoria comenzó a llorar. No sabes lo que era vivir así, atrapada en una vida mediocre. ¿Y por eso abandonaste a tu hija? ¿Por eso robaste y huiste? Andrés estaba pálido. Todo este tiempo, ¿mi abuela no está muerta? No, confirmé suavemente. Tu verdadera abuela vive en la ciudad vecina.
Tiene 70 años y nunca dejó de buscar a su hija. Victoria se derrumbó en una silla. ¿Cómo? ¿Cómo descubriste todo esto? Mi madre trabajaba en el mismo hospital. Reconocí tu foto. El resto fue simple investigación legal. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. ¿Por qué?, preguntó Andrés a su madre. ¿Por qué mantener esta mentira durante tanto tiempo? Victoria lo miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque tenía miedo. Miedo de perder todo esto. A ti. A la vida que construí. ¿Y por eso intentaste humillar a Elena? ¿Por eso la llamaste indigna? Ella iba a descubrirlo todo. Lo vi en sus ojos. La manera en que investigaba, hacía preguntas. Me quité el anillo y lo coloqué sobre la mesa. Nunca planeé revelar esto. Lo descubrí por accidente y lo guardé como protección, porque presentía que algún día intentarías algo así. Elena, Andrés tomó mi mano, no tienes que devolver el anillo. Sí, debo hacerlo, respondí. Porque no pertenece a los Montero. Pertenece a los Vega. Victoria sollozó más fuerte. Hay algo más que debes saber, continué. Tu hermana, la hija que abandonaste, ella te ha estado buscando. Victoria levantó la cabeza bruscamente. ¿María? Sí. Es doctora ahora. Tiene su propia familia. Y merece saber la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La verdad, como una piedra arrojada a un estanque, creó ondas que afectaron a todos los involucrados. María Vega, la hija abandonada de Victoria /Isabel, llegó a la mansión Montero 3 días después de la fiesta de compromiso. Era una mujer elegante de 50 años, con los mismos ojos penetrantes de su madre. Después de tanto tiempo, dijo al ver a Victoria, finalmente te encuentro. Victoria, que había envejecido 10 años en 3 días, apenas podía mirarla a los ojos. María, yo. No vine por explicaciones, interrumpió María. Vine porque mi hija está enferma. Necesita un trasplante de médula ósea. Los médicos dicen que un familiar cercano sería el mejor donante. El silencio que siguió fue pesado. Tienes una nieta, continuó María. Se llama Isabel, como el nombre que abandonaste. Tiene 12 años y leucemia. Victoria se desplomó en su silla. Yo, por supuesto que ayudaré. No lo haces por mí, respondió María fríamente. Lo haces por ella. Andrés, que había estado procesando la idea de tener una hermana mayor que él, intervino. Yo también me haré las pruebas. Somos familia, después de todo. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste y revelaciones continuas. La verdad sobre Victoria salió a la luz pública, causando un escándalo en la comunidad empresarial. Las investigaciones sobre los fondos desviados de las empresas Montero comenzaron. Una tarde, mientras visitaba a la pequeña Isabel en el hospital, Victoria finalmente se quebró. Lo siento, sollozó, sosteniendo la mano de su nieta. Lo siento tanto, he desperdiciado tanto tiempo, he hecho tanto daño. El perdón lleva tiempo, dije suavemente. Había ido al hospital para apoyar a Andrés, quien resultó ser compatible como donante. Pero reconocer nuestros errores es el primer paso. Victoria me miró. ¿Por qué estás aquí? Después de cómo te traté. Porque amo a tu hijo. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Los meses siguientes trajeron más cambios. Victoria renunció a su posición en las empresas Montero y comenzó a cooperar con las autoridades. Gran parte de los fondos desviados fueron recuperados y restituidos. María, aunque mantenía su distancia emocional, permitió que Victoria formara parte de la vida de Isabel. La niña respondió bien al trasplante de médula ósea de Andrés. Un año después de aquella fatídica fiesta de compromiso, Andrés y yo nos casamos en una ceremonia íntima. El anillo de compromiso fue devuelto a su legítima dueña, la familia Vega, y en su lugar, elegimos uno nuevo, simbolizando un nuevo comienzo. Victoria asistió a la boda, sentada junto a María. Las vi conversando en voz baja durante la recepción, lágrimas en los ojos de ambas. ¿Crees que alguna vez podrán reconciliarse completamente?, me preguntó Andrés mientras bailábamos. El perdón es un viaje, respondí. Pero al menos ahora están en el camino correcto. 2 años después,
Estoy sentada en el jardín de nuestra casa, observando a Victoria jugar con nuestra hija recién nacida y con Isabel, ahora una adolescente saludable. María está aquí también, tomando fotos y sonriendo ocasionalmente. No somos una familia perfecta. Las heridas del pasado todavía están sanando. Pero hemos aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es el único fundamento sobre el cual se puede construir algo real y duradero. Victoria ya no es la mujer orgullosa y manipuladora que intentó humillarme en aquella fiesta. Ha encontrado una especie de paz en la honestidad, en ser simplemente quien es, con todos sus errores y arrepentimientos. ¿Y yo? Aprendí que a veces, exponer la verdad no se trata de venganza, sino de dar a las personas la oportunidad de redimirse. De permitir que las heridas antiguas finalmente sanen. El otro día, encontré a Victoria mirando las viejas fotografías de Isabel Vega. ¿Sabes?, me dijo, pasé tanto tiempo tratando de ser alguien más, que olvidé quién era realmente. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora solo intento ser una mejor persona cada día. Una mejor madre, una mejor abuela, y una mejor suegra. Sonreí y apreté su mano. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, intentar ser mejor hoy que ayer, sin importar los errores del pasado.